Hola, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a este capítulo sobre el conjunto de números irracionales. En los capítulos anteriores te conté la historia de por qué el ser humano tuvo la necesidad de construir desde el conjunto de números naturales hasta el conjunto de números racionales para dar respuesta a diversas situaciones de su vida cotidiana. En este capítulo en particular te mostraré una situación en un contexto matemático y geométrico que va a permitir que el ser humano construya un nuevo conjunto de números llamado conjunto de números irracionales. Así que te dejo la invitación para mirar este nuevo video educativo. En este video de creación de conjuntos numéricos vamos a analizar por qué el ser humano tiene la necesidad de crear números desde el conjunto de los naturales hasta el conjunto que vamos a denotar con una letra Q complemento llamado conjunto de números irracionales. Tienes que recordar que el ser humano tiene que crear estos números para dar respuesta a situaciones de su vida cotidiana o también situaciones que son propias de la asignatura. Y vamos a recordar que la primera necesidad que tiene el ser humano de crear números es la necesidad de contar. Si yo tengo esta cantidad de plumones, yo empiezo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y por lo tanto el ser humano empieza a crear estos números llamados números naturales. ¿Ya? ¿Qué sería lo que tenemos acá? Entonces en este conjunto que denotamos con una letra n, vamos a tener al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, hasta el infinito. Es un conjunto que tiene un primer elemento, no tiene último elemento porque es infinito, y da respuesta a esta situación de contar. Y en el análisis de las cuatro operaciones básicas que nosotros podemos hacer, yo puedo adicionar números naturales y el resultado siempre va a ser un número natural. Puedo también multiplicar números naturales y el resultado siempre va a ser un número natural. Y se dice entonces que la adición y la multiplicación son operaciones que están bien definidas, o que el conjunto es cerrado en la adición y la multiplicación. No así en la división y en la sustracción, porque si yo quiero representar la ausencia de cosas, por ejemplo 2 menos 2, el 2 menos 2 que es 0 no está dentro del conjunto de los naturales. Entonces el ser humano lo que hace es agregar o crear, ¿cierto?, el 0, lo agrega al conjunto de números naturales y entonces genera un nuevo conjunto llamado conjunto de números cardinales, o denotados también con una letra n sub 0. Y con eso da respuesta a esta ausencia de cosas. También en algún momento dijimos que el ser humano tiene la necesidad de poder representar situaciones que hasta el momento no puede con los números naturales, por ejemplo, distancias bajo el mar, temperaturas bajo cero, o si quieres representar, por ejemplo, una deuda. Entonces aparecen algunos números que nacen de la sustracción, que son los números enteros, ¿ya? Es decir, a estos números cardinales el ser humano le va a agregar el menos 1, vamos a agregar el menos 2, vamos a agregar el menos 3 y así sucesivamente para dar respuesta a este tipo de situaciones, creando un conjunto llamado conjunto de números enteros y que nosotros vamos a denotar con la letra Z. ¿Y qué ocurre con el conjunto de los enteros? Yo puedo asegurar que si adiciono dos números enteros, el resultado sigue siendo entero. Si yo multiplico dos números enteros, sigue siendo entero. Pero ahora, si yo sustraigo dos números enteros, el resultado sigue siendo entero, ¿ya? En el conjunto Z, la división aún no está bien definida, porque si tú divides números enteros, el resultado no siempre es un número entero. Y en base a ese problema o esa dificultad, el ser humano empieza a dividir números enteros para observar qué ocurre. Cuando divide números enteros, en algunos casos da, por ejemplo, si tú divides el menos 4, lo divides por menos 2, menos 4 dividido menos 2 es 2, me da un número natural y cardinal. Si tú tienes el 0 y el 0 lo divides por menos 3, da 0, también obtienes un número cardinal. Si tú divides, por ejemplo, el menos 6 dividido por 3, el resultado es menos 2, también es un número entero. Pero si yo divido el 1 con el 2, no me da un número entero, ¿ya? Entonces aparecen ahí algunos decimales que tú ya conoces, por ejemplo el 0,5, que es un decimal finito, el 0,5, el 0,7,
también es un decimal finito, y aparecen también decimales que son infinitos, pero que tienen cierta regularidad. Por ejemplo, el 0,5, pero el 0,5 periódico, que bajo demostraciones nosotros podemos asegurar que el 0,5 periódico se puede escribir como un cociente de enteros, que era 5 partido por 9. Y también aparece por decimales que son infinitos, semiperiódicos, por ejemplo el 0,12 con el 2 periódico, que también lo puedo representar como un cociente de enteros. 12 menos 1 da 11, 11 partido por 90. Entonces, estos números decimales que nacen del cociente de números enteros generan un conjunto llamado conjunto de números racionales. ¿Ya? ¿Y qué son los racionales? Son todos los números que yo puedo representar como un cociente de números enteros, donde en este caso b tiene que ser distinto de 0. ¿Ya? Y ahí aparece por decimales que son finitos, como también el 1,2, que es un decimal finito, y todos estos decimales infinitos, periódicos y semiperiódicos. ¿Y qué ocurre cuando el ser humano crea el conjunto de los racionales? Yo puedo adicionar sin ningún problema números racionales y el resultado siempre es racional. Puedo sustraer números racionales y el resultado es racional. Puedo multiplicar racionales y el resultado es racional. Y finalmente puedo dividir números racionales y el resultado también es un número racional. Es decir, cuando tú realizas una de estas 4 operaciones en el conjunto de los racionales, entonces el resultado queda en el mismo conjunto. Y bajo esa lógica, el ser humano lo que hace es dar respuesta a las 4 operaciones básicas con el conjunto de números racionales. Entonces, hasta el momento estaba todo bien, porque las 4 operaciones básicas se podían realizar en el conjunto de los racionales. Y nos vamos ahora a una parte de la matemática que es la geometría, donde en la medida que se hace análisis de longitudes de ciertas figuras geométricas, el ser humano se enfrenta a un nuevo problema. Ahora, la situación a la cual se va a enfrentar, y es la que tengo aquí dibujada, es básicamente trabajar con un cuadrado como un cuadrilátero, ¿cierto? Un paralelogramo, ángulos de 90 y todos sus lados iguales. Un cuadrado de lado 1. Lo que nosotros queremos determinar es cuánto mide la diagonal de este cuadrado, es decir, el segmento que une estos dos puntos. Esta sería la diagonal del cuadrado. Ahora, si nosotros medimos con regla, quizás podríamos encontrar un valor aproximado de la diagonal, pero vamos a ver qué herramientas matemáticas y geométricas podemos utilizar para determinar esta diagonal. En este caso vamos a utilizar un teorema que yo creo que tú conoces, que es el teorema de Pitágoras, porque como tenemos un triángulo rectángulo de cateto 1 y cateto 1, para nosotros la hipotenusa sería la diagonal que queremos determinar. Aplicando el teorema de Pitágoras, que habla sobre estas áreas de los cuadrados que se forman por los catetos y la diagonal, y que básicamente dice que la diagonal al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, 1 al cuadrado. Desarrollamos las potencias, diagonal al cuadrado va a ser igual a 1 más 1, y por lo tanto la diagonal al cuadrado es igual a 2. Y acá, si nosotros trabajamos con esta ecuación, lo que estamos buscando es un número racional de los que tenemos hasta el momento, un número racional que si lo elevo al cuadrado me dé como resultado 2. ¿Ya? Uno podría pensar en el 1 por 1, pero 1 por 1 obviamente no da 2. Entonces empezamos a pensar qué número de estos, ya sea natural, cardinal, entero o un decimal finito o infinito, periódico y semiperiódico, puede dar respuesta a este enunciado. Entonces empezamos a probar con números. Estamos buscando un número que elevado al cuadrado me dé 2. Veamos, a ver, si nosotros probamos por ejemplo el 1 por 1 da 1, no me sirve. 2 por 2 da 4, entonces tiene que ser un número entre 1 y 2. Entonces empezamos a probar, por ejemplo, el 1,1 al cuadrado, si esto tú lo desarrollas como potencia, daría 1,21. Por lo tanto, el 1,1 no es, ¿ya? Si trabajo, por ejemplo, el 1,2 al cuadrado,
Eso sería 1,44. Me voy acercando un poco más al 2, pero no en forma exacta. Si yo trabajo el 1,3, 1,3 al cuadrado da como resultado 1,69, un poco más cerca del 2, pero no en forma exacta. El 1,4, 1,4 al cuadrado, eso da 1,96. Me acerco al 2, pero no en forma exacta. Y si trabajo, por ejemplo, con el 1,5, 1,5 al cuadrado, esto da como resultado 2,25. Y aquí ocurre algo, porque resulta que 1,4 al cuadrado da 1,96 y el 1,5 al cuadrado da 2,25, por lo tanto me paso del 2. Y eso significa que el número que estoy buscando tiene que estar entre 1,4 y 1,5. ¿Ya? Entonces, ¿qué número está entre 1,4 y 1,5? Podría ser, por ejemplo, el 1,41. ¿Ya? Y veamos entonces qué ocurre si desarrollamos esta potencia. Es decir, 1,41 multiplicado por 1,41 da 1,9881, que obviamente es más cercano al 2 que el 1,96, pero aún así no sigue siendo 2. Aquí nosotros tenemos que buscar un número que elevado al cuadrado me dé 2. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Tú vas a ir probando, por ejemplo, el 1,41, el 1,42, el 1,43 y así sucesivamente. Te vas a dar cuenta, para poder dar respuesta a este problema, no existe un número racional, ya sea finito, infinito periódico o semiperiódico, que dé respuesta a esta ecuación. ¿Y qué ocurre entonces? El ser humano dice, bueno, como no está, entonces vamos a tener que crearlo. Ahora, para poder despejar este d al cuadrado es igual a 2, es decir, si yo tengo d al cuadrado es igual a 2, yo lo que podría hacer a ambos lados de la igualdad es elevar, por ejemplo, a un medio. Elevar un medio. Entonces, en la parte izquierda va a quedar d al cuadrado elevado a un medio, y en la parte derecha va a quedar 2 elevado a un medio. Si tú el d lo elevas a 2 y luego un medio por propiedades de potencia, se van a tener que multiplicar y 2 por un medio da 1. Y acá viene algo especial, porque tengo ahora un 2 elevado a un medio. Es una potencia elevada a un número fraccionario o un número racional escrito como un cociente. Y aquí es cuando aparece una nueva notación de las potencias. Toda potencia elevada a una fracción en este caso, la vamos a representar y aparece el radical. Aparece este operador llamado radical. Y esto se va a transformar en la raíz cuadrada de 2. Y entonces este numerito que nosotros tenemos acá y que de alguna manera da respuesta a esta ecuación es un número que no se puede escribir como un cociente de números enteros. Es un decimal infinito, pero que no es periódico ni semiperiódico y por lo tanto no pertenece al conjunto de los números racionales. ¿Y qué hace el ser humano? Toma este número y lo crea. Es decir, aquí nosotros vamos a tener todos los números que se puedan escribir como cociente de enteros y acá vamos a tener todos los números que no se pueden escribir como un cociente de entero. Ya este conjunto lo vamos a conocer como el conjunto de números irracionales y que vamos a denotar con una letra Q y una C como un Q complemento. De ahí te voy a explicar por qué es Q complemento. Y en este conjunto, para poder identificar sus elementos, vamos a tener todos los números decimales que no se pueden escribir como un cociente de enteros, que no son periódicos ni semiperiódicos, y vamos a tener todas las raíces inexactas, pero que existan. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a tener aquí a la raíz de 2. La raíz es una raíz inexacta, no hay un número racional que elevado al cuadrado me dé 2. Vamos a tener, por ejemplo, la raíz de 3, eso también es una raíz inexacta. La raíz de 5, la raíz cuadrada de 5 también es inexacta. La raíz cúbica de 7, eso también es una raíz inexacta. La raíz cúbica, por ejemplo, de menos 7, esto también es una raíz inexacta y existe. Y aquí hay algo bien especial que tenemos que mencionar. Cuando el índice de una raíz es un número par,
el índice de la raíz es un número par, entonces la cantidad subradical siempre tiene que ser positiva, pero inexacta, ¿ya? Una cosa es que la raíz sea exacta y otra cosa es que la raíz exista. En este caso, cuando el índice es par, la cantidad subradical tiene que ser positiva, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, o la de 5, la de 3, o la raíz cuarta de 7. Y cuando el índice sea impar, entonces la cantidad subradical, lo que está dentro de la raíz, puede ser positivo o negativo, pero la raíz tiene que ser inexacta, ¿ya? Aquí es súper importante en el tema de las raíces, que por ejemplo, si quieres tener o quieres calcular la raíz de 4, la raíz de 4 está aquí. ¿Ya? Eso aquí lo vamos a anotar. Por ejemplo, la raíz de 4 es un número racional. ¿Por qué? Porque la raíz de 4 es igual a 2. 2 por 2 me da 4. Número racional. La raíz de 5 es irracional porque es inexacta. Es decir, todas las raíces que existan, pero que sean inexactas, se encuentran en este conjunto. Inexacta. Y 3 números especiales en matemática que vamos a agregar al conjunto de números irracionales. El número pi, ya que eso lo trabajaste en geometría cuando analizaste el perímetro de una circunferencia. El número phi, que personalmente a mí me gusta mucho, que he llamado el número de oro, la divina proporción, la razón áurea, aparece el número phi, y el número e, la exponencial, que nosotros vamos a trabajar también en logaritmos, ¿ya? Entonces, para dar respuesta a esta situación, el ser humano lo que hace es crear el conjunto de números irracionales, que son todos los números que no se escriben como cociente de enteros. Lo vamos a reconocer porque vamos a tener raíces inexactas, pero que existan, y para que existan, si el índice es par, la cantidad subradical tiene que ser positiva, y si el índice es impar, la cantidad subradical tiene que ser positiva y negativa. Ahora, para terminar esta historia, y esto es súper importante mencionarlo, cuando nosotros tenemos el conjunto de números racionales y los unimos con el conjunto de números irracionales, la unión de estos dos conjuntos va a generar un nuevo conjunto llamado el conjunto de números reales. Es decir, todos los números que existen los vamos a llamar conjunto de números reales. ¿Qué son los reales? La unión de estos dos. Por eso el de los irracionales los vamos a denotar con una Q complemento, porque es lo que le falta a los racionales para completar el conjunto de números reales, ¿ya? Entonces, con todos estos números, el ser humano lo que hace es resolver situaciones de su vida cotidiana y dar respuesta a situaciones, como en este caso una situación geométrica, que no se podía resolver con el conjunto anterior. Ahora, más adelante vamos a mirar qué situaciones hacen o a qué situaciones el ser humano se va a enfrentar para crear un nuevo conjunto llamado el de los números imaginarios y los números complejos, y que va a complementar obviamente el trabajo que estamos haciendo acá. Ahora, lo que corresponde y lo que tenemos que empezar a hacer es empezar a trabajar el concepto de radical, cantidad subradical e índice, y luego de eso empezar a adicionar, multiplicar, sustraer y dividir números irracionales. El conjunto de números irracionales está conformado por todos aquellos números decimales que son infinitos, no periódicos ni semiperiódicos. Es decir, que su parte decimal no tiene ninguna regularidad numérica y por lo tanto no se pueden representar como un cociente de enteros. Además, vamos a agregar al número pi, al número phi y al número e. También vas a reconocer el conjunto de los irracionales porque en este conjunto están todas las raíces que existan, pero que son inexactas. Y por lo tanto necesitamos aprender a adicionar, multiplicar, sustraer y dividir raíces inexactas. Así que en los próximos capítulos empezaremos a trabajar operatoria con números irracionales y tenemos que hacer uso también de algunos números racionales como son las raíces exactas. Así que te voy a dejar la invitación para mirar nuestros próximos videos educativos. Si no te has suscrito al canal, te dejo aquí el botón de suscripción para que compartas, comentes y actives campana para nuevas notificaciones. Un abrazo cordial a la distancia y espero que te encuentres muy, pero muy bien.